Mis saludos fraternos para todos los presentes. Mis saludos y mi gratitud del señor presidente de la Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, IGF. Es un grandísimo honor para mí poderme dirigir a ustedes en esta 54ª conferencia anual de la IGFM. Hubiese querido estar presente físicamente, pero no fue posible por trámites de documentos. Esperemos que pronto pueda visitarle, saludarles y agradecerles personalmente. Alemania es una nación que ha demostrado a lo largo de su historia que incluso las crisis más profundas pueden superarse cuando un pueblo decide apostar por la libertad y la dignidad humana. Quiero hablarle de Cuba, de un país que atraviesa la más grave crisis de su historia contemporánea. Una crisis que no es solo económica, sino estructural, sistémica y profundamente humana. Una crisis que tiene su raíz en el irrespeto de todos los derechos fundamentales del ser humano. En Cuba, los derechos civiles y políticos están severamente restringidos. La libertad de expresión es castigada, la libertad de prensa inexistente, la libertad de asociación prohibida fuera del control estatal y la libertad de reunión y manifestación reprimidas sistemáticamente. Quienes piensan diferente, quienes se atreven a denunciar las injusticias, son perseguidos, detenidos y en muchos casos encarcelados. Se han multiplicado las condenas por motivos políticos mediante figuras penales ambiguas, controvertidas, como propaganda contra el orden constitucional o desacato, utilizada para silenciar a ciudadanos cuyo único delito es ejercer derechos inalienables. Actualmente tenemos en Cuba más de 1.200 personas en prisión por motivos políticos. Sobreviven en condiciones infrahumanas, infernales, prisiones que tienen mucho parecido con los campos de concentración de la década de 1940. Del 2020 a la fecha han muerto una decena de prisioneros políticos en Cuba. Varios adolescentes han sido encarcelados por participar en protestas antigubernamentales. Solo en los últimos 30 días, más de 40 personas han sido encarceladas en mi país. 1.200 personas con sanciones políticas confirmadas. Esto es lo que son confirmados. Pero en los últimos días la cifra ha subido considerablemente a raíz de las protestas, los cacerolazos, una protesta masiva que hubo en el poblado de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, y estas cifras que damos son los números confirmados, porque sabemos que el número es superior, pero hasta tanto no se comprueba, no nos atrevemos a mencionar cifras especulativas. La crisis cubana no se limita al ámbito político. En cuanto a derechos económicos, sociales y culturales, la situación es igualmente dramática. Cuba vive hoy una profunda crisis económica que ha subido a la mayoría de su población en condiciones de pobreza extrema. El sistema de salud se encuentra colapsado, hospitales sin recursos, sin medicamentos, sin condiciones mínimas. El acceso a tratamientos básicos se ha convertido en un privilegio inalcanzable para muchos. El hambre crece. Ancianos que sobreviven con pensiones miserables y no pueden cubrir sus necesidades más elementales mueren por desnutrición y enfermedades evitables y curables. Niños de familias muy vulnerables no tienen garantizado algo tan básico como un vaso de leche. Esta es la realidad cotidiana de millones de cubanos. A esto se suman la insalubridad,
la crisis del transporte, el deterioro de la vivienda y la grave crisis del sistema eléctrico, que somete a la población a apagones constantes y prolongados, afectando todos los aspectos de la vida cotidiana. Como consecuencia de este panorama, Cuba vive un éxodo masivo sin precedentes. Cerca de 2 millones de cubanos han abandonado el país en los últimos años. Se marchan los jóvenes, el talento, la esperanza. La nación envejece, se vacía, se debilita. Sin embargo, frente a esta realidad hay un hecho fundamental que no puede ser ignorado. El pueblo cubano desea vivir en libertad. El deseo de vivir en libertad se expresa cada vez con más fuerza. Se manifiesta en protestas espontáneas, en cacerolazos, en grafitis, en consignas que aparecen en las paredes, en muros, en los actos de desobediencia civil constantes. Se manifiesta en el valor de quienes, a pesar del temor por la brutal y sistemática represión, salen a las calles a exigir cambios. El pueblo cubano no se resigna a continuar viviendo sin libertad. Está cansado de tantas injusticias. Está decidido a continuar luchando. Cada día es más evidente que la continuidad del modelo actual no es sostenible. Por eso, hoy más que nunca, debemos hablar con claridad. La única salida real a la crisis cubana es una transición ordenada, urgente a la democracia. No hay soluciones parciales para una crisis estructural tan profunda. No bastan reformas superficiales ni ajustes económicos limitados. Mientras no exista libertad política, Estado de Derecho, separación de los poderes y respeto a los derechos fundamentales, ninguna reforma será suficiente. Una transición democrática en Cuba no es solo necesaria, es urgente. Una transición que permita reconstruir las instituciones, garantizar elecciones libres, restablecer las libertades fundamentales y abrir el camino a un modelo económico que genere prosperidad, oportunidades y dignidad para todos los ciudadanos. Una transición que coloque al ser humano en el centro, que garantice derechos y que devuelva al pueblo cubano el control sobre su destino. Este proceso no será sencillo, pero sí es posible y sobre todo muy necesario. Países que vivieron bajo sistemas autoritarios lograron construir democracias estables, economías dinámicas y sociedades libres. Cuba también puede lograrlo, pero para que esa transición se haga realidad es indispensable el acompañamiento de la comunidad internacional. La Unión Europea, fundada sobre los principios de la libertad, democracia y respeto a los derechos humanos, no puede permanecer indiferente ante la realidad cubana. No puede mantener una relación normal con un régimen que viola sistemáticamente esos mismos principios. Es necesario revisar profundamente el actual marco de relaciones con el régimen cubano. No es coherente sostener acuerdos de cooperación política y económica con un gobierno que reprime a su pueblo y niega libertades fundamentales. Europa debe asumir una postura más firme, debe condenar de manera clara las violaciones de derechos humanos, exigir la liberación de todos los presos políticos y apoyar activamente a la sociedad civil independiente. Debe enviar un mensaje bien claro al régimen. Sin avances reales hacia la democracia, no puede haber relaciones normales ni asistencia económica. No se puede
ignorar el papel que juega el régimen cubano en el contexto internacional. Mantiene alianzas con gobiernos autoritarios que desafían abiertamente los valores democráticos. Rusia, China, Corea del Norte, Belarus, entre otros. El pueblo cubano no pide privilegios, exige derechos, libertad, vivir con dignidad. Pide la oportunidad de construir un futuro mejor. La historia ha demostrado que los pueblos que perseveran en su lucha por la libertad finalmente la alcanzan, pero también ha demostrado que la solidaridad internacional puede marcar la diferencia. Con una postura firme hacia el régimen antidemocrático y verdadera solidaridad hacia el pueblo cubano, Europa puede contribuir determinantemente a la transición democrática, pacífica, ordenada y justa que deseamos la inmensa mayoría de los cubanos. Muchísimas gracias. Sí, las comunicaciones entre los dos gobiernos, entre el gobierno democrático de los Estados Unidos y el régimen comunista de Cuba, son reales. No cabe duda de que han estado intercambiando. El gobierno de los Estados Unidos dice que no acepta otra cosa que no sea el fin del Estado de partido único, el fin del régimen comunista. Y eso es precisamente lo que queremos también los cubanos. Por eso pedimos que se mantengan esas presiones, se incrementen, y pedimos también a otros gobiernos democráticos, ya sean países miembros de la Unión Europea como también naciones latinoamericanas, de que acompañen estas políticas de presiones hacia La Habana. Pero el régimen comunista de La Habana afirma que ellos no van a cambiar el modelo político que le han impuesto al pueblo cubano, que ellos aceptan diálogo, conversaciones e incluso reformas económicas, pero nunca reformas políticas. Hemos seguido también las declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y sabemos que en ocasiones se manifiesta de una manera muy clara y precisa, como que Cuba será la próxima. En otras dice que no piensa actuar, que el régimen se va a desmoronar por sí solo. Pero sabemos que dadas las características represivas del régimen, por mucho que los cubanos salgan a las calles a exigir libertad, por mucho que se siga sacrificando nuestra gente, el régimen no va a ceder. Tampoco van a ceder ante presiones económicas. Van a tratar de ganar tiempo y de mantenerse en el poder a toda costa, y para eso cuentan con el apoyo decidido de regímenes como el ruso, el chino y otros como son sus socios mexicanos y también otras naciones bajo regímenes dictatoriales que ven en el régimen cubano un ejemplo a imitar, un ejemplo de control absoluto sobre la sociedad y de manejo antidemocrático del poder. De lo que sí estamos seguros es de que el pueblo cubano va a seguir luchando, va a seguir resistiendo, y luego de ver lo que pasó el 3 de enero en Venezuela con Nicolás Maduro y lo que comenzó a suceder el 28 de febrero en Irán con el régimen de los ayatolás, sabemos que algo va a suceder y que las posibilidades de que en 2026 acabe el régimen comunista son bastante grandes. Sincero respeto a ustedes, José Daniel Ferrer, por el tiempo que permaneció en la prisión y también por el tiempo que su familia sufrió de esta situación muy tensa. ¿Conoce usted al señor Comte, Luis Frometa Comte, y qué puede hacer por él? Sí, tengo información, sé de quién se trata y es un caso que nos preocupa grandemente. Me gustaría que tengamos contacto directo, el amigo que acaba de formularme la pregunta, para poder hacer todo lo posible, todas las gestiones posibles a favor del señor Conte. Estaría, totalmente a disposición de ayudarle. Y si me permite, de manera breve,
es verdaderamente vergonzoso que en pleno siglo XXI, en el mundo, la vanguardia del mundo civilizado, todavía existan personas, aunque pocos, que defiendan a un individuo como Ernesto Guevara de la Serna, el Che, como le llamaban los suyos, que admiraba a un genocida como Mao Zedong, que trabajó, usó el terror, fusiló, mató, asesinó a muchos cubanos con la intención de implantar en Cuba un régimen de corte totalitario al estilo estalinista, el régimen que implantó Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro y sus demás cercanos seguidores, es lo más parecido que existe a un régimen nazi, a un régimen fascista, a un régimen comunista, que en el fondo son tres ideologías totalitarias muy similares, aunque muchas veces se enfrenten públicamente como enemigas. José Daniel, un fuerte abrazo desde Alemania y nos identificamos 100% con tu lucha. Mi pregunta es sumamente corta. Sucedió lo del 3 de enero. ¿Sientes que el método que está usando el gobierno americano puede servir para derrocar y hacer una transición real para el régimen cubano y venezolano? Viendo lo que está pasando en Venezuela, ¿sientes que por ahí puede ir el método usado por los americanos para lograr la libertad de Venezuela y Cuba? Gracias. Sí, debido a lo que ha venido pasando durante los últimos años, es decir, las flagrantes y graves violaciones a los derechos humanos tanto en Venezuela como Cuba, también Nicaragua, y diríamos la falta de solidaridad con los pueblos de estas tres naciones, cuando estas tiranías sí han estado siempre muy juntas, muy unidas y han contado con el apoyo, con la colaboración de otros regímenes como lo que mencioné anteriormente, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, entre otros. Debido a todo esto, sin duda que no quedó otra opción que este tipo de método que usó Estados Unidos el 3 de enero. Si bien es cierto que todavía no estamos conformes con lo que está pasando en Venezuela, porque todavía hay medio millar de presos políticos, todavía el régimen chavista con la figura de Delcy Rodríguez a la cabeza está en el poder, todavía no se ha devuelto, no se ha recuperado la democracia en Venezuela. Confiamos en que ese proceso en tres fases de estabilización, recuperación y transición que defiende el secretario de Estado de los Estados Unidos, el hijo de cubano, Marco Rubio, puede dar los resultados que necesitan y quieren los venezolanos, y que con un método similar hacia el régimen castrocomunista podemos por fin comenzar la transición a la democracia en una nación que lleva ya más de 70 años sin libertad y sin democracia. Dada la circunstancia y la tibieza o, diríamos, pasividad y apatía del resto del planeta para pueblos como el cubano y el venezolano, este método vino a convertirse en la única esperanza para nuestro pueblo. Me impresiona mucho el hecho de que usted es uno de los grandes símbolos del combate pacífico para los derechos humanos. Por otra parte, como hemos discutido en este momento, usted ha hablado repetidamente de la idea de un acto quirúrgico militar de los Estados Unidos, como ahora hemos discutido. Pero si bien he comprendido otra cosa que dijo usted en referencia al 28 de febrero, bueno, ahí ya estamos un poco lejos de la idea de una operación quirúrgica. Tal vez podría aclarar un poco su posición en cuanto a esa idea de un acto militar quirúrgico ante el trasfondo de que usted es uno de los líderes, uno de los héroes del combate pacífico, no violento para los derechos humanos. Sí, sigo siendo un defensor de la lucha no violenta por la libertad, de la democracia y el bienestar del pueblo cubano. Pero el régimen castrocomunista se empecina en mantenerse en el poder a toda costa.
y lo ha demostrado de una manera muy cruel desde julio de 2021, cuando reprimieron brutalmente las masivas manifestaciones de protestas que ocurrieron por toda Cuba. Y lo ha continuado demostrando con lo que ha venido sucediendo a partir de esa fecha. Las detenciones, prisión, golpizas, torturas y hasta muerte de más de una decena de presos políticos en Cuba en los últimos 6 años. Debido a la naturaleza criminal del régimen castrocomunista y debido también a la pasividad, a la indiferencia y hasta la complicidad de muchos en el planeta, gobiernos latinoamericanos, gobiernos europeos y qué hablar de Asia o de África, más complicidad aún. Debido a estos factores, no me ha quedado otra opción que reconocer que estamos en presencia de una grave enfermedad. Estamos en presencia de un cáncer muy agresivo y necesita quimioterapia. No se cura con tratamiento, con terapias suaves. Se cura con un tratamiento bien fuerte. Por eso defiendo, sin ningún tipo, diríamos, de vergüenza en ello, sino convencido de que es la única solución para que no sigan muriendo ancianos por desnutrición, para que no sigan encarcelando, torturando y matando presos políticos en la calle, para que no sigan creciendo desnutridos y enfermos miles de niños por toda Cuba. La única opción, la única solución es una acción quirúrgica al estilo Venezuela, porque el régimen, mientras no sepan que sus vidas corren peligro o que su libertad y la buena vida que siempre se han dado a costa del dolor y del sufrimiento del pueblo cubano, hasta que no estén convencidos de que eso está gravemente en peligro, no van a ceder y no van a respetar los derechos y libertades fundamentales, básicos de los cubanos. No quiero en ningún caso que se llegue a una situación como la que hay ahora mismo en Irán, pero Irán es otra cuestión, es un régimen fundamentalista, es una nación donde el fanatismo religioso está muy presente y no es el caso de Cuba. Después del 3 de enero no hay pueblo que quiera más una intervención quirúrgica en el planeta que el pueblo cubano. Mi chat de WhatsApp está lleno de cientos de miles de mensajes a partir del 3 de enero y todos me preguntan, ¿cuándo le van a hacer a los Castro y a Díaz-Canel lo mismo que le hicieron a Maduro? ¿Cuándo le van a poner presión suficiente a esa criminal tiranía para que deje en paz al pueblo de Cuba y el pueblo de Cuba pueda ser dueño de su destino y pueda salir de la grave crisis en que el castrocomunismo le ha sumido? Muchísimas gracias. Y ahora en el mes de mayo estaré por Europa y trataré de pasar y estrecharle las manos y darle las gracias personalmente por la magnífica labor que realizan. Y ya para concluir en 2 oraciones, si el mundo, empezando por Europa, que siempre ha estado a la vanguardia de la defensa de los derechos humanos, a raíz de los sucesos de julio de 2021 en Cuba, hubiese roto el acuerdo que tienen con el régimen, el acuerdo político y de cooperación, y hubiese asumido una postura más firme con esa criminal tiranía, estoy seguro de que hoy no estaría el pueblo cubano esperando una acción quirúrgica que le libere de una dictadura tan cruel, tan férrea. Muchas gracias.